En uno, en 1765, la emperatriz Nara fue expulsada repentinamente por el emperador durante una gira por el sur de China. Su caída y muerte ocurrieron poco después, y el emperador se dedicó a borrarla de los libros de historia, destruyendo y editando registros y retratos de ella. Hasta hoy, su vida sigue siendo un misterio, y no sabemos su verdadero nombre ni cómo lucía. Entonces, ¿qué ocurrió para que el emperador se volviera contra ella de esta manera? Para responder, volvamos a la China del siglo XVIII. La emperatriz Nara, conocida como la madrastra emperatriz del clan Nara, probablemente nació en febrero a finales de 1710 o principios de 1720, aunque algunas fuentes indican el 11 de marzo de 1718. Pertenecía al clan Ulaanbaatar, uno de los principales de la China Manchú, al norte de Corea. Pertenecía a la familia Nabú del estandarte azul bordeado, en una época donde los clanes manchúes dominaban políticamente la China imperial. Mucha de nuestra información sobre la vida de la emperatriz Nara se deriva del borrador de la historia de Qing, una enorme historia de la China de la dinastía Qing, el período de la historia china desde el comienzo de la dinastía Qing, en 1644, hasta el final del gobierno imperial, en 1911. El trabajo inició en los primeros años de la República China, a mediados del siglo XIX, usando fuentes hoy desaparecidas. Además, la historia de mediados del siglo XVIII proporcionada en el borrador de la historia todavía es muy irregular en algunos lugares. Su cobertura sobre la emperatriz Nara es muy secreta, y varios académicos creen que los registros de su época como consorte del emperador de China se destruyeron deliberadamente para borrar su vida como esposa. ¿Pero por qué? Para responder, debemos profundizar en su vida, pero con la información limitada, parece claro que la futura emperatriz consorte fue nombrada segunda consorte de Hongli, heredero al trono chino, por su padre, el emperador Yongzheng, en 1735. Esto la posicionó como posible futura emperatriz de China, pero como segunda consorte seguía detrás de Fuca, la primera consorte de Hongli. Sin embargo, el hecho de que obtuviera la posición de segunda consorte a una temprana edad apunta a la importancia política de la familia Nabú y del clan Ula-Nara ahora. En 1735, el mismo año que Nara fue su consorte secundaria, Hongli sucedió a su padre como el quinto emperador Qing y nuevo emperador de China. Se le llamaría Emperador Chenglong. Su reinado fue trascendental y duró 61 años hasta 1796. Durante este periodo, el Imperio Chino, tras un siglo XVII de conflictos internos y guerra civil, se revitalizó por completo. El esposo de Nara llevó a cabo lo que se conoce como las 10 grandes campañas durante su reinado, durante las cuales extendió el dominio Qing hacia el oeste en Asia Central, conquistando gran parte de lo que ahora es el oeste de China, Tíbet y Mongolia exterior. Nara fue consorte secundaria los primeros 13 años de su reinado. Esto fue por el dominio del emperador Xiao Xiangchun, quien gobernó como consorte esos años. ¿Quién fue la primera esposa del emperador Qianlong? Su reputación era alta en la sociedad china, porque la veían como defensora del confucianismo, que su esposo buscaba revivir con un programa de construcción. La emperatriz tuvo varios hijos entre 1730 y 1740 para asegurar la dinastía, pero murió prematuramente en 1748. No se sabe la causa exacta de su muerte, pero la mayoría dice que murió en un viaje en barco, quizá por ahogamiento o enfermedad. Uno de sus hijos murió de viruela semanas antes, así que la emperatriz pudo haber tenido la misma enfermedad. La muerte de la emperatriz Xiao Zhenchun Sonara permitió que pasara de segunda consorte del emperador Chenglong a consorte noble imperial, justo por debajo de la emperatriz.
Esto pudo deberse a su buena relación con la madre de la emperatriz viuda Chongqing, quien favorecía a la segunda consorte y aseguró que recibiera el título de consorte noble Xiang en 1745. Ahora, solo 3 años después, ella inesperadamente se convirtió en la emperatriz en nombre, aunque el emperador tenía numerosos herederos en el momento en que Nara ascendió al título imperial. Ella proporcionó más en los primeros años de 1750. Un hijo, Yongji, que era el 12º hijo del emperador, nació en 1752. Una niña, la quinta de los emperadores, nació el año siguiente, mientras que otro hijo, Yongjing, nació en 1756. No está claro si estos fueron los únicos hijos que la emperatriz Nara le dio al emperador, pero parece probable que pueda haber habido otros. Sin embargo, podrían haber muerto jóvenes, o simplemente no se registraron en ese momento, debido a que habían nacido antes de que ella se convirtiera en emperatriz en 1750. La emperatriz Paso o emperatriz Nara serviría como emperatriz consorte durante aproximadamente 16 años, desde 1750 hasta 1766. Antes de esto, ella ocupó el puesto de consorte noble imperial, ya que el emperador, que estaba devastado por la muerte de su primera esposa, ordenó 2 años de luto. En consecuencia, la tarea principal de la madrastra emperatriz en este momento era supervisar el harén imperial y no asumió sus deberes y posición oficiales como emperatriz hasta 1750. Entonces sus obligaciones se complicaron mucho más. Debía acompañar al emperador en numerosas campañas por China, muchas de ellas brutales. Por ejemplo, el emperador Chenglong supervisó campañas contra el Kanato Zungar de Mongolia Exterior y el pueblo tibetano de Jingchuan. En ambos casos, la política del estado Qing hacia los Zungar y Qingchuan fue genocida. Los Zungar fueron casi completamente erradicados de Mongolia Exterior y el oeste de China. Hasta el 30% de los 600.000 Zungars fue asesinado por las fuerzas del emperador Chenglong en sus campañas. El 40% fue devastado por la viruela, además de más de 150.000 personas huyeron al oeste al Imperio Ruso. Quedaban menos de 100.000 vivos en la China Qing. No se sabe cuánto vio la emperatriz Nara en persona durante sus viajes con el emperador, pero seguro conocía la brutalidad de todo. Aunque brutales, estos métodos funcionaron, y para finales de 1750, el Imperio Qing llegaba al oeste de los Himalayas. El emperador Chenglong pensaba en guerrear contra el emir afgano Ahmad Zahar Durrani para expandir su dominio en Asia Central. La expansión del estado Qing incorporó a muchos musulmanes y budistas a su dominio. Como una de las figuras principales en promover el confucianismo, las enseñanzas filosóficas y cuasi religiosas derivadas del antiguo erudito chino Confucio, la emperatriz Nara estuvo involucrada en esfuerzos para extender el confucianismo entre estas nuevas personas sujetas al oeste. La emperatriz de Paso es tan famosa por la naturaleza dramática de su caída como por cualquier otra cosa. En 1765, 30º año del reinado del emperador Chenglong, él y Nara hicieron una gira imperial por las principales ciudades del sur de China, región que el emperador no visitaba desde hacía tiempo. Probablemente Chenglong y Nara tuvieron un gran desacuerdo en ese periodo. Años antes, Chenglong se enamoró de Lady Wei, una mujer gentil y hermosa 16 años menor. La ascendió rápido, y en 1760 fue Nobel Consorte Ling. Se dice que durante el tour, ella pidió a Chenglong que la hiciera consorte noble imperial, cargo que no podía obtener mientras viviera la emperatriz. Aunque el emperador aceptó, esto enfureció a Nara. Otro informe dice que la separación se debió a que Chenglong participó en varias orgías con mujeres locales durante la gira por el sur. La gota que derramó el vaso llegó cuando quiso hacer a una de estas mujeres su consorte. No se sabe si alguna historia motivó a Nara, pero sus acciones sorprendieron a todos. En la gira imperial,
Nara se cortó el cabello. Según la tradición manchú, esto era blasfemo, pues el cabello en la parte superior de la cabeza no debería haberse cortado de esta manera a menos que uno estuviera de luto. Se vio como un intento de la emperatriz para maldecir a su esposo y la emperatriz viuda. El borrador de la historia de Qing afirma que posteriormente fue despedida de la gira imperial por el emperador y escoltada de regreso a Beijing, pero esto no marcó su caída total en desgracia. Investigaciones recientes han indicado que los registros imperiales de la época demuestran que a la emperatriz Inara todavía se le proporcionaba la misma cantidad de bienes domésticos que antes de su despido, y su personal continuaba consistiendo en 5 eunucos y 2 cocineros. Sin embargo, cuando el emperador Qianlong volvió a Beijing, tomó medidas claras para degradar a Mubarak. Renunció a sus 4 títulos imperiales, redujeron sus asignaciones y recortaron mucho su personal, a lo que generalmente se otorgaría a una segunda asistente, el rango más bajo entre las concubinas imperiales. Al mismo tiempo, la noble consorte Ling, la mujer que pudo haber sido en parte responsable de la caída de Nara, la reemplazó rápidamente, convirtiéndose en noble consorte imperial en 1766. Luego sería conocida como la emperatriz Xiao Yichun. La emperatriz Nara habría muerto el 19 de agosto de 1766, un año tras perder su puesto como consorte del emperador. Como en otros aspectos de su vida, hay versiones contradictorias sobre la fecha de su muerte. La cercanía de su muerte a su destitución como consorte del emperador ha generado especulaciones de que su muerte pudo ser provocada por veneno. Lo que está bastante claro es que había estado enferma durante algunas semanas antes, y parece más plausible que su muerte se debiera a alguna enfermedad, aunque la posibilidad de un juego sucio no puede ser completamente descartada. Aunque probablemente el emperador Qianlong no causó su muerte, claramente no la lamentó. Donde el emperador Xiao Xinchun había sido llorado durante 2 años después de su muerte en 1748, el emperador ni siquiera se molestó en regresar a Beijing para supervisar la ceremonia funeraria de su segunda consorte, desde donde estaba en campaña en el oeste de China. En su lugar, envió a su hijo adolescente Yongji y a Nara para encargarse de la capital. Un funcionario del palacio solicitó 3 años de luto por la emperatriz. En respuesta, Qianlong lo exilió de por vida. Se realizó una ceremonia más pequeña en su honor, sin honores de emperatriz consorte. Su ataúd era de madera barata y no tuvo tumba propia. En cambio, fue enterrada junto a otra consorte imperial en las tumbas Qing del Este, un mausoleo en Sunhua, a unos 125 kilómetros al noreste de Beijing. Por las circunstancias excepcionales de su vida y reinado, y la escasa información disponible sobre ella comparada con otras consortes emperatrices de la época, se ha especulado que hubo un esfuerzo por borrar la memoria de Nara tras su muerte. Qianlong no le dio un título póstumo a Nara, por eso se le llama Emperatriz Paso. Además, la cantidad limitada de información disponible sobre su tiempo como consorte emperatriz y el hecho de que su nombre de soltera no está claro, respalda aún más esta afirmación. Esto contrasta con su predecesor y sucesor, el emperador Xiao Xinchun y el emperador Xiao Yichun, cuyos reinados como consorte emperatriz fueron mucho más cortos que el de la emperatriz Nara. No existen retratos oficiales de Nara, lo que ha hecho que muchos especulen que Qianlong los destruyó o alteró. Se cree que los retratos sobrevivientes son de ella, pero los historiadores no están seguros. Este intento de borrar la memoria de la emperatriz Nara pone en duda los relatos de su caída en 1765. Tal vez su caída como emperatriz fue más compleja que solo cortarle el cabello, sin importar la violación de la etiqueta de la época. No podemos estar seguros sobre la vida y reinado de la madrastra emperatriz.
plantea más preguntas que respuestas. Gracias por ver el video sobre la madrastra emperatriz Nara. Espero les haya parecido interesante. Cuéntame en los comentarios qué opinas de su vida y caída. Si tienen alguna sugerencia, también déjenla en los comentarios. Y espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos tan pronto como los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte. Así que los veré a todos en el próximo Vidas Olvidadas. Gracias.